Terrence y Candy eran diferentes de muchas maneras, pero tenían algunos rasgos en común. Ser necios era una de las características que compartían. Coloquen a dos personas de carácter fuerte y obstinado bajo el mismo techo y habrá problemas, no importando cuánto amor haya entre ellos. Por esa razón, aun cuando Candy tenía las mejores intenciones de promover la reconciliación entre su esposo y el duque, estaba tomando grandes riesgos. Esa noche, cuando su esposo regresó del trabajo, estaba decidida a tocar el punto y a hacer lo posible por convencerlo. Pero al ser una esposa inexperta, le faltó sondear el humor de su marido antes de hablar del asunto. Los ensayos de Ricardo III habían empezado ese día, y Terrence estaba absorto en el difícil proceso de estudiar la psique de su personaje. Le había dicho a su esposa que durante las siguientes semanas su rutina se vería seriamente afectada, lo que quería decir que pasaría largas horas estudiando solo sin que se le interrumpiera. Por tanto, temiendo que pronto desapareciera en su biblioteca por un par de horas de estudio intenso, Candy decidió abordar el tema justo después de la cena. «Terry, ¿alguna vez piensas en tu padre?», se atrevió a preguntar mientras tomaban el té y la señora O'Malley ya se había retirado. «No, nunca», fue la filosa respuesta de Terrence. De todos los temas que hubiera deseado tocar esa noche, su padre era el último, especialmente cuando su ánimo estaba caldeado tras los tropiezos normales de un primer ensayo. Candy percibió su tensión, pero aún contra una voz interna que le decía que esperara a otro momento, decidió seguir con su plan y continuó. «¿De verdad? ¿No crees que han pasado muchos años desde la última vez que se vieron?», insistió ella, tomando ociosamente 2 terrones de azúcar para su té. «Precisamente, hemos vivido lejos y distanciados demasiado tiempo para preocuparnos el uno del otro». El joven se concentró en su té al responder. Inconscientemente comenzó a golpear la mesa con sus dedos. «¿Cuánto tiempo?», preguntó ella sin cesar. «Desde que dejé el San Pablo, por supuesto. Hace más de 11 años», contestó él, esta vez sintiendo realmente que su temperamento se elevaba ante la insistencia de Candy sobre el tema. «Así que es prácticamente el mismo tiempo que tú y yo estuvimos separados. Si pudimos hacer que las cosas funcionaran después de tanto tiempo, no veo por qué no tu padre y tú, no hay punto de comparación». La cortó a la mitad, con evidente indignación en su voz. «Las cosas pasaron entre mi padre y yo, y no puedo olvidar ni perdonar. Me llevó con él solo para abandonarme cuando era un niño. Ningún padre decente hubiera hecho eso. Tú me dejaste en Inglaterra sin muchas explicaciones, y yo te dejé aquí en Nueva York después. Aún así funcionó», argumentó de regreso con igual vehemencia en su voz. «Demonios, Candy», comenzó a elevar la voz mientras lanzaba la servilleta a la mesa. «La sola idea de comparar nuestra relación con la de mi padre y yo es ridículo. Cuando tú y yo nos dejamos, fue porque siempre pensamos que era lo mejor que uno podía hacer por el otro. Por más equivocados que estuviéramos en nuestra apreciación, lo hicimos por generosidad, mientras que mi padre nunca ha tenido excusa para abandonar a su hijo, salvo porque yo era el hijo de la mujer que él odiaba. ¿Cómo sabes que esa era la verdadera razón? Si te dieras la oportunidad de hablar...». «Basta, Pecas», intervino él de muy mal humor. «Sé a dónde vas. Has estado hablando con mi madre, ¿verdad?», le preguntó acusativo. «No, tu madre y yo no hemos discutido este tema», respondió sintiendo que su temperamento había soportado bastantes golpes para permanecer calmada. «Entonces, ¿qué sucede contigo? Nunca hemos discutido antes sobre mi padre, y no veo la razón para empezar a hacerlo ahora. El tema está cerrado», concluyó levantándose de la silla, listo para escaparse a la soledad de la biblioteca. Sabía que estaba a punto de explotar. En esos casos, era preferible estar solo y esperar a que su humor se diera. Pero Candy tenía otros planes.
Terry, ¿qué pensarías si te dijera que tu padre está aquí en Nueva York y quiere verte? ¿Aún así lo consideras un tema cerrado?, sugirió ella, como último recurso para mantenerlo enfocado en el asunto. Así que ese es el objetivo de esta conversación, explotó él finalmente. Mi padre vino durante mi ausencia y convenció a mi esposa para interceder por él. Quiere usarte para chantajearme. Ese es el tipo de arma traicionera que Richard Granchester haría. No ha cambiado nada. Te prohíbo que vuelvas a hablar con él, Candice. ¿Por qué tienes que cambiar todo y hacer ver las cosas tan retorcidas y perversas?, respondió levantándose también de la silla, con un rubor que era la evidencia física de su furia. El hombre cruzó el Atlántico solo para verte y está dispuesto a tragarse su orgullo y... ¿tú solo ves que quiere chantajearte? Y no me puedes prohibir nada. Aún eres la misma chica entrometida que conocí. No tienes la más remota idea de lo que ese hombre nos hizo a mi madre y a mí. Y lo que nos hubiera hecho a ti y a mí, a nosotros, si yo lo hubiera permitido. No hay manera de que lo deje entrar en mi vida de nuevo. Nunca más te entrometas en cosas que no entiendes, Candice. ¿Crees que soy tan torpe que no puedo entender que él te hirió con su ausencia y su abandono emocional? ¿Crees que ignoro que fue un verdadero patán con tu madre? Ajá, gritó señalándola con un dedo acusatorio. Has estado hablando con mi madre y lo negaste. Está bien, ella me contó sobre su relación con tu padre, cómo fue que naciste y cómo te llevaron a vivir con tu padre como el heredero de la familia Granchester. Pero nunca mencionó que tu padre había enviado una carta. Pero seguro su gracia te informó, ¿o no, Pecas? Escupió el hombre flexionando el cuerpo, como dirigiendo su golpe verbal para darle más fuerte. No sé por qué me cuestionas como si te hubieras sido infiel, Terry. Le reprochó ácidamente. Te estás comportando de lo más irracional. No es como si tu padre fuera a tomar control de tu vida de nuevo. Dios, ¿a qué le tienes miedo? Solo quiere entrevistarse contigo. ¿Podrías por lo menos considerar el escuchar lo que tiene que decir? La que está siendo irracional aquí eres tú, Candy. Ya que sabes tanto acerca de este asunto, debo decirte que le he dado muchas vueltas a la idea, y desde noviembre decidí en contra de ella. Sabía que intentarías mediar como es tu costumbre, pero desiste, Pecas. No lo permitiré, no esta vez. No sobre esto, está prohibido. ¿Prohibido? Sí. Bueno, considere mi cama prohibida para usted también, señor. No puedes hacerlo, Candy. Eres mi esposa, gritó él, herido y enfurecido. Pero eso no significa que tengo que estar a tu disposición si estoy enojada contigo, respondió ella agriamente. ¿Así que esa es tu última palabra?, preguntó él como dándole un ultimátum. Bien, señora Graham, dos pueden jugar. Dormiré en mi camerino del teatro esta noche. Créeme, no será la primera vez que lo hago. Muy bien, adelante, señor. Pero si vas a esperarme ahí para que te ruegue a que regreses, estás muy equivocado. Ya veremos, madame, ya veremos. Tras este último comentario, Terrence volteó y tomando su abrigo salió del departamento. Su esposa se quedó en la casa para enfrentar el amargo momento después de su primera pelea marital. Cuando la rabia se enciende, no hay lugar para la razón. El disgusto nubla nuestro juicio y el sentimiento de haber sido tratados injustamente controla nuestra mente. En casos como ese, el sabor amargo de la autodefensa corrompe la generosidad que el amor inspira en el corazón de las personas. Tras su discusión, Terrence y Candice se abandonaron a su indignación y orgullo herido. Por una noche entera, ambos pensaron una y otra vez en lo que se había dicho, e igualmente concluyeron que el otro estaba equivocado y, como parte ofendida, cada uno decidió que era deber del otro pedir perdón. Nada puede herir más a un hombre que ser expulsado del lecho conyugal y, de igual manera, nada puede ofender más a una mujer que se espere de ella que permita la intimidad aun cuando hay ofensas pendientes que no han sido resueltas. De cierta manera, ambos estaban en lo correcto al sentirse ofendidos, pero su juventud e inexperiencia no les permitían reconocer que habían fallado al hacer daño al otro.
Así, todo el fin de semana, Candy resistió en su trinchera en casa, sin saber una palabra de su marido. Al principio, solo estaba enojada con su obstinación, que evitaba que él aceptara que ella tenía la razón. Después, resintió la manera en que la había tratado. No podía creer que le estaba prohibiendo involucrarse en un aspecto de su vida y aún así esperaba compartir la cama. Después se enojó aún más ante su silencio y ausencia, solo para empezar a preocuparse por él unas horas después y finalmente lo extrañó. Cuando llegó a ese punto, empezó a repasar lo sucedido durante su discusión y con gran horror reconoció los puntos en los que había actuado imprudentemente. Darse cuenta de eso era aún más virulento que la rabia. Él siguió el mismo camino. No pudo reconocerse a sí mismo durante todo el fin de semana. En los últimos 2 años, con frecuencia, había pasado la noche e incluso un fin de semana completo en el teatro, simplemente absorto en el trabajo, estudiando su personaje. Pero esta vez, su inquietud no le dio la paz mental necesaria para concentrarse en el estudio. Pasó largas horas como león enjaulado dentro de su camerino, exasperado por su propia indignación y el efecto que la falta de nicotina ocasionaba en su cerebro. En su furia, no podía distinguir la naturaleza real de su rabia. Solo podía pensar en círculos, siempre regresando al mismo punto en el que ella se había rehusado a dormir con él. Su orgullo masculino estaba tan profundamente herido que por 3 días estuvo ciego ante el motivo verdadero de su furia, su resentimiento contra su padre. No obstante, cuando llegó la mañana del 28 de enero, Terrence se despertó sintiéndose tan miserable como en todos sus cumpleaños anteriores, incluso aún más, tomando en cuenta que había dormido 4 noches en el sofá de su camerino. Como era miércoles, malhumorado e inconforme, había ido al club campestre para montar y tomar una ducha antes del ensayo. Sin embargo, ni siquiera el ejercicio lo hizo sentir mejor, especialmente cuando algunos conocidos lo habían encontrado en los casilleros y lo felicitaron por su reciente matrimonio. A donde fuera que fuese, no se podía sacar a Candy de la cabeza. Repasó mentalmente los acontecimientos mientras picoteaba el desayuno y por primera vez en días, tal vez conmovido por su creciente necesidad de ella, comenzó a ver su falta. No obstante, las presiones de su trabajo no le permitieron concentrarse en sus consideraciones la mayor parte del día. No fue sino hasta que el joven regresó al teatro vacío tras la cena que el peso completo de su culpa cayó sobre sus hombros. De repente, recordó el momento en que le había gritado a Candy diciendo que consideraba el tema de su padre prohibido para ella. Como en una pesadilla, recordó la indignación y el daño en su rostro. Ella lo miró como si la hubiera bofeteado fuerte. Como pinchado por ese recuerdo, Terrence se levantó de su asiento, tomando su saco y abrigo, y dejó el camerino con dirección a su departamento. Estaba listo para reconocer que había estado equivocado. Desafortunadamente, cuando llegó a casa, solo se encontró a la señora O'Malley, que estaba por retirarse ya que había terminado sus labores del día. La buena mujer le informó a su patrón que la señora de la casa estaba fuera y que hacía solo unos minutos había llamado para decir que no llegaría a cenar, porque había decidido encontrarse con su esposo en el teatro. Como era de esperarse, esta noticia significó todo para Terrence. Decir que por poco estrangula al chofer del taxi para obligarlo a ir más rápido de regreso al teatro es quedarse corto. Cuando finalmente llegó, encontró su propio automóvil estacionado frente al lugar y a Roberto leyendo el periódico en silencio dentro de él. Sospechando que su esposa y él necesitarían una larga plática antes de regresar a casa, Terrence le pidió al chofer que se retirara por el resto del día. Segundos después,
se encaminó al camerino con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Cuando abrió la puerta, sus ojos se inflamaron al ver la ligera figura de Candy envuelta en un vestido verde. Estaba parada a la mitad de la habitación, con el abrigo aún colgando en su brazo, y sus ojos rodeados por ojeras, evidenciando su falta de sueño. Sin embargo, cuando él entró a la habitación, su cara se iluminó de nuevo. «Perdóname», dijeron al unísono, justo antes de que la tomara en brazos en un beso apasionado que supo a anhelo y arrepentimiento. Con labios hambrientos, su boca tomó posesión de la de ella una y otra vez, mientras se mezclaba el sabor de las saladas lágrimas. Candy, que había planeado durante todo el día lo que le diría a Terrence, se olvidó por completo de cada palabra, mientras sus labios rozaban los de ella repetitivamente, con agresiva intensidad. Apenas esa mañana se había despertado de un sueño en el que él la besaba con igual ardor, pero en el sueño no había temblado como lo estaba haciendo ahora. Era como si la punzada de los largos años de separación hubiera crecido 10 veces y necesitara ser mitigada con el choque poderoso de sus cuerpos. Ambos actuaron impulsados por una compulsión nunca antes experimentada, consintiendo en silencio y moviéndose inconfundiblemente hacia el mismo objetivo. Ahí, de pie uno frente al otro, con el cuerpo de ella atrapado entre la pared y la alta figura de él, con la ropa puesta y sus piernas temblorosas abriéndose para darle acceso, hicieron el amor de nuevo, ardiente e inesperadamente. En cada uno de sus movimientos, vaciaban sus sentimientos de angustia y exorcizaban sus demonios una vez más, la carne consolando y curando al alma. Entendieron que estaban cruzando una línea en ese momento. Era mucho más que una entrega física. Era un entendimiento mutuo de que sus voluntades habían sido consistentemente rotas por el bienestar de su unión. Finalmente, cuando la pasión cedió, dio lugar a la ternura. Mientras ambos permanecían acostados en el sofá, permitiendo que sus pulsos se regularizaran. «Fui a casa a suplicar tu perdón», fue lo primero que pudo decir él, aún inmerso en las deliciosas nubes de los momentos posteriores a su encuentro. «Vine aquí a hacer lo mismo», admitió sonriendo, mientras delineaba suavemente el contorno de su barbilla con su dedo índice. «Pero no fue tu culpa. Sé que eras bien intencionada. La intención era la mejor, mi amor. Pero mis métodos de persuasión fueron más bien defectuosos», aceptó Candy con una sonrisa triste. «Si solo no hubiera actuado tan a la defensiva, podría haber visto razón en tus palabras». Candy lo miró atentamente, tratando de procesar lo que acababa de decir. Su único objetivo esa noche había sido recuperar a su marido. Apenas podía creer que él estaba concediendo que ella había estado en lo correcto. Sin embargo, en la soledad de las noches previas, Candy había aprendido que estar en lo correcto no era tan importante como ser amada. «Creo que prefiero dejar descansar este asunto de tu padre por ahora. Es mejor que lo resuelvas a tu manera. Y si te dijera que no quiero mantenerte al margen en este tema, que necesito tu ayuda porque difícilmente sé cómo abordarlo, entonces te diría que con gusto estaría ahí para ti. Pero si alguna otra ocasión no requieres de mi ayuda, por favor hazme saber que necesitas manejar las cosas por ti mismo. Lo haré. ¿Crees que puedas aceptarlo? Si lo dices de una manera en que no me haga sentir temerariamente fuera de tu vida, creo que puedo hacerlo», indicó ella. «Te herí cuando te dije que el tema estaba prohibido, ¿verdad?», adivinó él. Ella asintió en silencio, con la cara acurrucada en su hombro. «Sí, pero no te sientas mal por eso, Terry. Me vengué de la peor manera posible. Yo también te herí, ¿no? Sabes que te necesito junto a mí, a mi lado, en mi cama, en mi cuerpo, cada noche. Estos últimos días he sido un completo miserable sin ti». El corazón de Candy se encogió ante su confesión. De pronto, una punzada de arrepentimiento le llegó de nuevo. «Y hoy era tu cumpleaños».
dijo desilusionada. Quería que fuera diferente, que fuera un día para celebrar y estar felices juntos. Si únicamente no hubiera sido tan estúpida diciendo que, olvida lo que se dijo, amor. La interrumpió besando su frente. Recordemos solo lo que podemos aprender de esta pelea sin sentido. Viéndola aún abrumada, tras un segundo de duda, decidió añadir: además, este cumpleaños no fue tan malo después de todo. ¿Cómo puedes decir eso? Todo fue un desastre, como la noche de Año Nuevo, dijo ella con un puchero. Por el contrario, querida, la pasada noche de Año Nuevo siempre estará grabada en mi mente, como la más gloriosa noche de mi vida, por ser la noche en que te hice mía. Y esta noche, precisamente, me regalaste hacer realidad uno de mis sueños más antiguos. Ella frunció el ceño, pidiendo una explicación. Él vaciló por un instante, preguntándose si había iniciado una conversación que ella no estuviera preparada para enfrentar ya, pero entonces, decidiendo que ya habían avanzado suficientes en su sensualidad, habló libremente. Por muchos años acaricié la fantasía de hacerte el amor en esta habitación que es mi santuario. Te dije que había dormido en mi camerino antes y no estaba mintiendo. Cada vez que pensaba que no podía tolerar más mi vida, venía aquí a pasar la noche y, en este completo silencio, evocaba tu recuerdo y fantaseaba con tomarte, cuerpo y alma, en ese momento. Algunas veces era dulce y profundo, otras intenso y ardiente, como lo fue esta noche. Ciertamente tienes una imaginación muy peculiar, Terry, dijo, incapaz de contener su sonrojo ante su descarada confesión. Ni más ni menos que cualquier tipo allá afuera, querida. Rió ante su comentario. Desde nuestra temprana juventud, la mayoría de nosotros los hombres pensamos en las chicas de esa manera. Candy parpadeó atónita. ¿Desde la juventud? ¿Pensaste en mí de esa manera en el colegio?, preguntó ella impactada. Oh sí, todo el tiempo, querida Pecas, contestó él con la sonrisa más traviesa dibujada en su cara. Créeme, Candy, mi amor por ti nunca fue platónico. Ella se quedó callada un momento, en parte consternada y en parte halagada. Este inesperado vistazo a la psique masculina representaba un parteaguas en su entendimiento sobre los hombres. De repente, considerando sus experiencias previas en el amor físico, una pregunta impensable atravesó por su mente. Para su gran sorpresa, reunió el coraje para hacerla. ¿Qué otras fantasías de este tipo has tenido? Él difícilmente podía creer que ella estaba mostrando interés en el tema, pero agradeció la oportunidad de abrir otra puerta en su intimidad. Podría escribir un libro sobre eso. ¿Honestamente quieres saber más?, preguntó con una decidida voz coqueta. Oh, bueno, tengo curiosidad, admitió ella mordiéndose los labios. Eso es algo que haces tan descuidadamente, comentó señalando su boca. ¿Qué? Morderte los labios de esa manera. No tienes idea lo que eso provoca en la mente de un hombre, declaró insolentemente, mientras sus dedos trazaban sus labios. Tal vez pudiéramos empezar con eso en mi exhaustivo recuento de mis divagaciones mentales sobre ti, pero debes prometerme algo antes de que empecemos. ¿Por qué presiento que quieres algo a cambio de lo que me vas a revelar?, preguntó ella con una impertinencia que igualó el tono directo que él estaba usando. Claro, todo en esta vida tiene un precio, mi señora. Está bien, di tu precio por un vistazo a tus fantasías. Lo retó ácidamente, que me permitirás hacerlas realidad. Alrededor de una semana después, Richard Granchester visitó finalmente a su hijo, como había sido acordado días antes. Los Granchester habían acordado reunirse en la casa de Terrence después de la cena. Para asegurarles privacidad, la servidumbre había sido excusada cuando el duque llegó. La misma señora Graham abrió la puerta para recibir a su suegro y, tras las cortesías habituales, lo condujo a la biblioteca de Terrence, donde lo esperaba. Una vez que dejó solo a los dos hombres, Candice corrió a la ventana del comedor y la abrió para ver la calle.
Como lo había sospechado, el chofer y el secretario del duque se habían quedado en el auto como en la ocasión anterior. Esta vez, sin embargo, la temperatura estaba descendiendo y el sol ya había caído en el horizonte. Siguiendo a su buen corazón, la joven bajó las escaleras, cruzó la calle e invitó una taza de té a los hombres. Al principio, ambos se desconcertaron ante la invitación. Se miraron uno al otro con incredulidad durante unos segundos, antes de que el secretario pudiera contestar. No creo que sea apropiado, su señoría. Bueno, tal vez si nos presentamos primero las cosas fueran menos extrañas. ¿Podrían salir del auto, caballeros? Aún inseguros e impactados de que los llamara caballeros, los dos hombres obedecieron a la joven. Bueno, Candy empezó tendiendo su mano una vez que los tres estaban cara a cara. La mayoría de la gente cree que mi nombre es Candice Graham, pero para ustedes supongo que puedo presentarme con seguridad con mi nombre real. Candice White Granchester. Edward Perkins, su señoría, dijo el secretario, aún sorprendido por el cálido apretón de manos de la joven. John Samuels, su señoría, dijo el chofer, igualmente confundido por la situación. Candy, un poco divertida con la formalidad de los dos hombres, decidió ignorar el modo en el que se estaban dirigiendo a ella. Tras el primer apretón de manos, simplemente los guió hacia su departamento. Una vez ahí, los invitó al comedor y les sirvió el té que les había prometido. Ser invitado por un miembro de la familia Granchester a tomar té en un lugar distinto a las habitaciones de los empleados era extraño para los dos hombres, pero que dicho miembro de la familia se sentara con ellos para disfrutar juntos el té era casi el fin del mundo. Señor Perkins, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando con su gracia?, preguntó Candy con naturalidad, una vez sentada frente a ambos hombres, como una forma de empezar la conversación. Perkins, que era un hombre de alrededor de 50 años, constitución fuerte y casi calvo, la miró con incredulidad. Los miembros de la familia nunca lo trataban de señor, apenas dirigiéndose a él con su simple apellido. 20 años, señora, contestó él tímidamente, pensando que tal vez en Estados Unidos era normal que se tratara así a los miembros del servicio. Los americanos son una raza extraña, pensó. Eso es mucho tiempo, señor Perkins. ¿Y usted, señor Samuels, cuánto tiempo ha estado en el trabajo?, continuó la charla Candy. 25 años, señora, dijo Samuels, quien debiera estar por cumplir los 50 años y tenía unos expresivos ojos oscuros. Así que supongo que ambos conocieron a mi marido cuando era niño. ¿Era travieso? ¿El marqués?, preguntó Perkins, sintiéndose menos incómodo a medida que el té calentaba su cuerpo, que había estado prácticamente congelándose escaleras abajo. Bueno, señora, no lo veía muy seguido, porque él estaba ya en el colegio cuando entré al servicio de su majestad, pero las pocas veces que pude convivir con él, lo recuerdo como un niño muy callado. Candy estaba sorprendida por el título dado a Terrence, pero lo hizo a un lado, recordándose comentarlo después con su marido. «Seguramente usted recuerda más sobre él, señor Samuels», preguntó al chofer. «Oh sí, Su Alteza me contrató el año en que regresó a Inglaterra tras la muerte de su padre. Recuerdo que su señoría era como cualquier niño cuando era pequeño, señora. Después se volvió taciturno, si se puede decir. Debe de haber sido el efecto de la estricta escuela en la que estudiaba, supongo». «Interesante», contestó Candy, guiando la conversación mientras el duque y su hijo hablaban en la biblioteca. Cuando el duque entró a la habitación donde Terrence lo recibió, tuvo un fuerte deseo de abrazar a su hijo. Sin embargo, al ser un Granchester, mantuvo sus impulsos bajo control y su orgullo en lo más alto. Pensó que las confesiones que iba a hacer esa noche eran lo bastante humillantes para añadir sentimentalismos innecesarios a la entrevista. Además,
Muy probablemente, Terrence no permitiría un despliegue inesperado de afecto, así que solamente asintió con la cabeza como una manera de saludar. «Ha pasado mucho tiempo, Su Gracia», dijo Terrence, volteando a verlo desde la ventana frente a la cual estaba parado. «Así es, Terrence», dijo Su Alteza con una voz que era solo unas vibraciones menores que la de su hijo, pero muy similar en color y textura. «¿Gusta sentarse?», ofreció Terrence, caminando hacia la estancia de la biblioteca. Los hombres se sentaron uno frente a otro, y aun cuando Terrence le ofreció té a su padre, el duque declinó, diciendo que acababa de cenar. «Antes de cualquier otra cosa, Terrence, quiero agradecerte tu disposición para tener esta conversación». El joven, con el codo recargado en el reposabrazos del sillón y 2 dedos en su sien derecha, observó a su padre con reserva. «No soy yo quien debe recibir su agradecimiento», dijo fríamente el joven. «Debe agradecerle a mi esposa, ya que hizo todo lo que estaba en su poder para que tuviéramos esta plática». «Tu elección de esposa parece afortunada», admitió el duque, y su cara tenía la misma expresión ilegible que la de su hijo. «Lo es, señor, pero seguramente no ha venido hasta Estados Unidos solo para felicitarme por mi boda. Estás en lo cierto. Mis motivos son más serios. ¿Puedo preguntar sobre ellos?», invitó Terrence con un ligero movimiento de su ceja izquierda. «Ha pasado algún tiempo ya desde que me di la oportunidad de repasar algunas de las decisiones más importantes que he tomado en la vida», comenzó el duque e hizo una breve pausa, tal vez buscando las palabras más apropiadas. «Como resultado de esta valoración, encontré algunas cosas que lamento decididamente». «¿Cómo?», preguntó Terrence, y su padre notó un desafío discreto en su tono. «Como aquellas relacionadas con tu madre, mi esposa y tú, Terrence». Esta vez, Terrence no pudo reprimir que se le escapara un indicio de risa burlona mientras cambiaba de posición en la silla. «Una historia más bien vulgar, puedo decir. Un hombre, 2 mujeres y un hijo bastardo», fue el comentario ácido de Terrence. En otros tiempos, Richard Granchester se hubiera ofendido por las palabras impertinentes de Terrence, pero ahora sabía que la voluntad de su hijo para hablar no implicaba que fuera a ser receptivo, así que estaba preparado para una conversación que por momentos iba a ser desagradable. «Tristemente tienes razón», aceptó el duque. «Un gran número de hombres comparte conmigo el mismo deshonor». Ante esta última frase, los ojos de Terrence se encendieron en fuego azul. «Honestamente, señor, si cruzó el Atlántico solo para decirme cuánto deshonor trajo mi existencia a su vida, hijo, por lo menos hazme el favor de escuchar lo que tengo que decir antes de que empieces a cambiar el sentido de mis palabras». Lo interrumpió su majestad, tratando de calmar la reticencia de su hijo. «No quise decir que te considerara una causa de vergüenza. Es más bien lo contrario». Terrence recordó algo que Candy le dijo sobre su tendencia a interpretar las palabras de las otras personas del peor modo posible. Con este recuerdo en mente, los hombros del joven se relajaron. «Está bien», dijo el joven en un tono más calmado, siendo su forma de invitar a su padre a continuar hablando. «Terrence, quiero ser honesto contigo acerca de mis sentimientos en todo este asunto personal. Así que, primero que nada, debo admitir que no me siento orgulloso de la manera en que manejé mi relación con tu madre. Por largos años, decidí estar enojado con ella, cuando la verdadera ofensa había venido de mi parte. Culpar a otros es ciertamente más fácil», fue la respuesta de Terrence, pero esta vez su voz no era afilada ni acusatoria. De hecho, había algo de melancolía en su tono. Los detalles de su pelea reciente con su esposa aún estaban frescos en su memoria.